Hola, aquí estoy con este precioso vestido. Es para niña de 1 año. Aquí tenemos la falda. Está paso a paso en cualquier hilo, en cualquier color que quiera tejerlo. Si lo teje con 2 hebras, va a tener un tamaño para 3 años. Los botones de la espalda, el listón por la parte de atrás, la flor, le coloqué la punta de los listones en el centro. Ahí tenemos la falda. Espero que le guste y disfrute este tejido. Para tejer este vestido voy a usar hilo cristal, una hebra, el gancho número 4 que son 2 milímetros. Cuando hagan la forma del cuello, estos son los hombros, el tejido que quede circular, que no queden los hombros caídos, porque si no va a quedar muy ajustado en la manga. Si hace esta forma, queda muy ajustado para separar las mangas. Siempre tenemos que tener la forma circular para poder separar las mangas. Empiezo el tejido con 117 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 12 más 9. Si no quiere complicarse en volver a sumar, a esta misma cantidad le agrega 12 o le reduce 12 las veces que necesite según el hilo y la medida que vaya a tejer. Empezamos a tejer un punto alto pasando 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la siguiente, el primer punto alto. El punto alto lo voy a tejer con un lazo fuera del gancho, 2 y 2. Y tejemos el último punto alto en la siguiente cadena. Estos 3 puntos altos son para el ojal o para el botón. Así vamos a tejer igual 3 puntos altos al final de la primera vuelta. Y tejemos 4 cadenas. Pasamos 2 cadenas en la tercera cadena, medio punto, y así vamos a formar 32 lacitos de 4 cadenas, pasando 2 cadenas en la cadena de base y en la siguiente medio punto. Este primer espacio de cadena la vamos a contar como el primer lazo y al final vamos a tener los 3 puntos altos y terminamos la primera vuelta. Aquí tenemos 32 lazos de 4 cadenas. Este es el último, separado de 2 cadenas. Tejí los últimos 3 puntos altos, uno en cada espacio. Empezamos la vuelta 2. Las vueltas se van a tejer 3 cadenas para empezar y 2 puntos altos. La siguiente vuelta ya voy a tener avanzado este espacio, 2 cadenas y medio punto, 4 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio, 4 cadenas, un punto alto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas y medio punto. Vamos a repetir estos 3 espacios de 4 cadenas con 2 puntos altos. 4 cadenas, el punto alto, 4 cadenas, el punto alto, 4 cadenas y medio punto. Y ahí va a continuar este lazo de 4 cadenas en medio de cada grupo
de 3 espacios de 4 cadenas con los 2 puntos altos. Así vamos a tejer la segunda vuelta y la terminamos igual con 2 cadenas y los 3 puntos altos. Solamente voy a mostrar este espacio para terminar. Tengo los 2 puntos altos. El tercer punto alto lo tejemos sobre la tercera cadena y ahí terminamos la segunda vuelta y empezamos la 3 así como empezamos la 2. 3 cadenas y 2 puntos altos. Aquí tengo los 3 puntos altos, una cadena, y en el primer lazo tejemos 2 puntos altos separados de una cadena en el mismo espacio, 3 cadenas, pasamos un espacio de cadena y en el siguiente vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos, tengo 3 separado de 2 cadenas, en el mismo espacio 3 puntos altos, tres cadenas, pasamos este espacio de cadena y en el siguiente tejemos 4 puntos altos separados de una cadena, 2, 3, una cadena de separación, 4, 3 cadenas, pasamos el espacio de cadena y repetimos lo mismo, el grupo de 6, las 3 cadenas, 4 puntos altos separados de una cadena, 3 cadenas y el mismo grupo de 6 puntos altos. Así vamos a tejer la tercera vuelta. Aquí tenemos los últimos espacios de la tercera vuelta, 3 cadenas, pasamos un espacio y en el siguiente 2 puntos altos separados de una cadena y una cadena para tejer los 3 puntos altos y terminamos la vuelta 3. El segundo punto alto y el tercer punto alto en la tercera cadena. Vamos a empezar la 4. Vuelta 4, tengo 3 puntos altos, 4 cadenas, medio punto, en medio de los 2 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, uno en cada espacio. En la primera cadena tejemos 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas y repetimos en el siguiente punto de cadena 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tenemos 5 y 5 separado de 2 cadenas, 3 cadenas de separación, medio punto en medio de los 2 puntos altos, 3 cadenas, medio punto en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas y medio punto en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas y repetimos el mismo grupo de puntos altos y el espacio que tenemos de 3 y 3 y los 2 lacitos de 3 cadenas. La vuelta 4, aquí tenemos el último espacio de la vuelta 4, 3 cadenas, el medio punto en medio de los 2 puntos altos, 4 cadenas y los 3 puntos altos. La vuelta 5, los 3 puntos altos
4 cadenas, medio punto en el primer lazo, 3 cadenas, 5 puntos altos, uno en cada espacio. Este es el último, ahí tenemos los 5. En la primera cadena tejemos 2 y tenemos el primer grupo de 7, 3 cadenas. En el siguiente espacio de cadena tejemos 2 puntos altos, 5 puntos altos, uno en cada espacio. Tejo el último, 3 cadenas, medio punto en el lazo de 3 cadenas, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, y continuamos aquí con el grupo de 7 puntos altos separados de 3 cadenas y 7 puntos altos y el grupo de 3 cadenas. La vuelta 5. Ok, les muestro cómo se están formando estas vueltas que hemos tejido. Estoy en la vuelta 5. Vamos a continuar. Aquí tejí 4 cadenas y el grupo de 3. Empezamos la vuelta 6, 3 puntos altos, 2 cadenas, medio punto en el primer espacio de cadena, 3 cadenas, 7 puntos altos, uno en cada espacio, 7 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto en la cadena de en medio, 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas, y de nuevo tejemos los 7 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí tenemos los 7 puntos altos. Así está tejido este espacio de puntos altos. Vamos a continuar con 3 cadenas, medio punto en el lazo de cadena. Estamos en la vuelta 6, 3 cadenas, y repetimos lo mismo que el grupo anterior de puntos altos, y así terminamos la vuelta. Termino la vuelta 6, 3 cadenas, medio punto, 2 cadenas y el grupo de 3, y está terminada la vuelta 6. La vuelta 7, los 3 puntos altos, 4 cadenas, y tejemos los 7 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo los 7 puntos altos, 5 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio de cadena, pasamos 1, 4 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 5 cadenas, los mismos 7 puntos altos. Estamos en la vuelta 7. Aquí tengo los 7 puntos altos. Sin espacio de cadena vamos a repetir el mismo espacio que tejimos de puntos altos con 5 cadenas, 4 cadenas y 5 cadenas sin espacio de cadena para terminar la vuelta 7. Vamos a terminar la vuelta 7. Aquí tengo los últimos 7 puntos altos, 4 cadenas y los 3 puntos altos. La vuelta 8, los 3 puntos altos, 5 cadenas, paso el primer punto alto, en el siguiente
el punto alto y tejo 3 más. Ahí tenemos 4 puntos altos. Vamos a tejer los siguientes 2, los voy a cerrar en un solo punto para hacer una disminución. Ahí están los 2 puntos altos y ahí está la disminución. 4 cadenas, 9 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí tenemos los 9 puntos altos, tejemos 4 cadenas, los 2 primeros puntos altos los vamos a cerrar en un solo punto. Ahí tenemos la disminución y tejemos 4 puntos altos, uno en cada espacio, el último punto alto y tenemos el último sin tejer. Así vamos a pasarlo. Para continuar con el siguiente grupo, pasamos el primer punto alto y repetimos el mismo espacio en cada grupo de punto alto en la vuelta 8. Aquí vamos a terminar la vuelta 8. Aquí tengo los últimos puntos altos, 5 cadenas, los 3 puntos altos, la vuelta 9, 3 puntos altos, 5 cadenas, pasamos un punto alto sin tejer y tejemos 2 puntos altos. Los siguientes 2 puntos altos los vamos a tejer en un solo punto. Ahí los voy a cerrar. 3 cadenas, un punto alto en cada espacio de punto alto con una cadena de separación. Vamos a tejer los mismos 9 puntos altos separados de una cadena. Aquí tenemos los 9 puntos altos, 3 cadenas. Los 2 primeros puntos altos los vamos a cerrar con un solo punto. Ahí los tengo los 2, los cierro y tejo 2 puntos altos. Así como tejimos este espacio, vamos a tejer el siguiente sin cadena de separación. Pasamos un punto alto y empezamos a repetir el mismo espacio en la vuelta 9. Cierro la vuelta 9. Aquí tenemos el último grupo de puntos altos, 5 cadenas y los 3 últimos puntos altos. La vuelta 10, 3 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto, dos cadenas, un punto alto en el primer punto alto. Vamos a tejer el siguiente y los vamos a cerrar en un solo punto. 4 cadenas. En cada espacio de cadena vamos a tejer 3 puntos altos, los vamos a cerrar con un solo punto. Cuatro cadenas. Vamos a continuar en cada espacio de cadena los 3 puntos altos y los cerramos con un solo punto y tejemos 4 cadenas. Aquí tenemos 8 grupos de 3 puntos altos. Tejemos los mismos espacios que tenemos en este lazo de cadena. 4 cadenas en el primer
espacio un punto alto sin cerrar en el último punto alto, el siguiente punto, y lo cerramos en un solo punto, 2 cadenas, y tejemos lo mismo en el primer punto alto y en el último cerramos los 2 puntos altos en un solo punto y tejemos las mismas 4 cadenas para continuar tejiendo en cada espacio de cadena el grupo de 3 puntos altos cerrados en un punto con 4 cadenas de separación, y así vamos a tejer la vuelta 10. Vamos a terminar la vuelta 10. Aquí tengo el último espacio, 2 cadenas, el punto alto y 2 cadenas, los 3 puntos altos, la vuelta 11, 3 puntos altos, 4 cadenas, medio punto en el primer espacio de cadena, 4 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, 4 cadenas, medio punto. Así vamos a tejer en cada espacio 4 cadenas con medio punto. Ese es el último espacio de cadena y el medio punto. Desde aquí vamos a empezar a repetir en este espacio, que es el que sigue aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Vamos a estar repitiendo en la vuelta 11 de 4 cadenas. Voy a cerrar la vuelta 11. Aquí tejí este último espacio de 4 cadenas, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, 3 puntos altos, la vuelta 12, 3 puntos altos, 4 cadenas, pasamos un espacio de cadena en el siguiente medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, y tejemos en este siguiente espacio el grupo de 3, cerrados con un solo punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, cuatro cadenas, medio punto, 4 cadenas, el grupo de 3, cuatro cadenas, medio punto. Tenemos 2, 3, 4, 5 lazos en medio de cada grupo de 3 puntos altos. Vamos a continuar 4 cadenas y medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, y arriba del segundo grupo de 3 puntos altos tejemos
el mismo grupo y las 4 cadenas. Esto lo vamos a repetir los 5 lazos en medio de cada grupo, y aquí tenemos 4 lazos en medio de cada motivo. Esta es la vuelta 12. Cada vuelta, como la empezamos, así la terminamos. Aquí estoy para cerrar la vuelta 12. Este es el último grupo de 4 puntos altos, 4 cadenas, pasamos este espacio y tejemos los 3 puntos altos. Empezamos la vuelta 13, 3 puntos altos, 3 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas. Después del grupo de 4 tejemos el mismo grupo en el siguiente espacio de cadena, y vamos a continuar con los lazos de 4 cadenas. Aquí tengo, después de este lazo, 2 más, 4 cadenas, y antes del grupo tejemos el grupo de 3, cuatro cadenas, medio punto, 5 cadenas y medio punto, 5 cadenas y medio punto, 5 cadenas, medio punto. Solamente tejimos 3 lazos de 5 cadenas y tejemos 4 para el siguiente grupo de 3 puntos altos, y estos lazos que van formando esta piña van a ser de 4 cadenas. Cuatro cadenas, el medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas y el grupo de 3 puntos altos, y esta cadena es de 4, medio punto. Esta es la piña, y estos 3 lazos que están en medio de cada piña son de 5, y este es de 4 y de 4, este que está antes de la piña. Así vamos a repetir el espacio para seguir tejiendo la vuelta 13. Ok, la vuelta 13 aquí está terminada. Así como la empezamos, así la estamos terminando. Al lado contrario, las 4 cadenas después del grupo de 3 y 3 lazos de 4 cadenas y el último para tejer los 3 puntos altos, y está terminada la vuelta 13. Vamos a tejer de la 14 a la 17, así como tejimos empezando la vuelta 12, y así como empezamos la vuelta 13, así vamos a continuar. Vamos a repetir la vuelta 12 como la iniciamos, 12 y 13. Estas dos vueltas se van a estar repitiendo para empezar y terminar, con los espacios de 4 cadenas en este lado y al final, y en la piña se va a ir disminuyendo los grupos de 4 puntos altos
van a ir formándose para cerrarse la piña, y los lazos que tenemos en medio de cada piña son de 5 cadenas. Aquí se van a ir agregando más. En cada lazo va medio punto, medio punto. Los lazos que tenemos en las piñas son de 4 cadenas. Se van a ir reduciendo los lazos y se van a ir aumentando automáticamente en medio de cada piña. Todo es lo mismo, sin pasar ningún lacito medio punto. Aquí empezamos la 14 como la vuelta 12 y la 15 como la vuelta 13. Así se va a ir repitiendo la 12 y la 13. Vamos a llegar a la 17. Aquí estoy en la vuelta 16. En este espacio de la piña estoy tejiendo 3 cadenas, las 4 cadenas que van en cada lado y 5 cadenas en estos espacios de los lazos de cadena. En la vuelta 17 estoy tejiendo en la cadena de en medio el grupo de 3 y 4 cadenas y 4 cadenas, y este espacio de lazos son de 5 cadenas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 de 5 cadenas. Ahí está terminada hasta la vuelta 17. Este es el último espacio que tenemos tejido. El grupo de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lazos de cadena. Con este mismo hilo vamos a continuar para tejer la faldita. Les recuerdo que esta medida es para un año y tenemos aquí 8 motivos. Usted puede tener más motivos si su hilo es más delgado, o menos motivos si su hilo es más grueso, o si lo va a tejer más grande. Le voy a indicar cómo vamos a separar la parte del frente en estos 2 grupos de punto alto, y en estos en la misma dirección marcamos el punto. Desde aquí va a ser la parte del frente, igual aquí va a ser la parte del frente. Ahí está marcado, es a la mitad de este espacio de lazos. Y esta parte son las mangas. Les voy a indicar dónde vamos a marcar la parte de la espalda. Esto que queda aquí son las mangas. Como tenemos estos 3 puntos en cada lado, van a ir una línea abajo y la otra arriba. Tenemos más espacio en la parte de la espalda que en la parte del frente por estos 3 puntos altos. Por esa razón estoy moviendo un punto para la espalda, más debería de ser aquí en este, porque es la misma línea que nos lleva a este punto. Nada más movemos un punto para la espalda. Igual aquí, este es el que corresponde y lo muevo para la espalda. Vamos a empezar a tejer con el mismo hilo la parte de abajo de los brazos. Empezamos a tejer alrededor.